¿Qué tal? Muy buenas. Nos ha costado, pero aquí estamos este jueves, que ya es 20 de enero, con el primer programa de la temporada. Hemos tenido tertulias, hemos visto ya cómo el martes se presentaba el cartel y bueno, ya volvemos a la normalidad de estos programas de jueves a las 6 de la tarde. Ya sabéis que el domingo seguimos a las 10 en directo aquí en YouTube, pero hoy vamos a, como digo, comenzar este año con una entrevista con un tema bueno, que siempre ha dado mucho que hablar, que siempre ha tenido mucho que decir. Hoy lo vamos a ver desde una perspectiva histórica. Pero antes de presentaros al invitado y el tema, vamos a escuchar la opinión de Miguel Díaz, de Miguel Pureza. Vamos a ver qué nos cuenta. Hey, ¿qué tal, cofrades? ¡Feliz año nuevo! Está claro que se puede felicitar el año nuevo desde el 1 de enero al 31 de diciembre del presente año, así que feliz año nuevo, por supuesto. Nada, ya vemos Cartelus, y ya vemos Via Crucis, y ya vemos temas, y ya vemos Tronos del Carmen después de 30 años. Bueno, lo del cartel, dos cosas. Uno, lo puse por Twitter, repito, que el cartel pueda gustar o no, creo que no es malo. Y creo que eso no es crítica. Que algunos decir que no gusta lo veis como casi un ataque al malagueñismo militante. Cosa que creo que es excesivo. Porque el libro de los gustos todavía, como se suele decir, no está escrito. Pero bueno, pensad lo que os dé la gana. Personalmente no me gusta. Ya está. Es lo que esperaba y lo que esperaba no me gustaba. Entonces lo he visto y no me gusta. Fin. Via Crucis, guay. Circo, de todo. Presentación, centuria, órganos, capillas, coros, fanfarrias, grupos de rock, grupos de heavy metal, caravanas del orgullo y me falta quizás lo más importante, que sea una ambulancia que reparta antígenos en plan cabalgata, por poner algo que sorprenda y que falte en esa procesión. Pero bueno, bien, va a ser muy chulo porque está cogiendo visos del coño de la Bernarda. Pero bien, estaremos atentos. Que nada, que seguimos hablando del tema, que este año esperemos que sea el definitivo. Hasta la semana que viene. Bueno, si os hablo de la breve historia de la Semana Santa de Málaga, creo que ya todos sabéis de quién estamos hablando. Hoy tenemos con nosotros a una de esas personas que han hecho mucho por la divulgación de nuestra Semana Santa. Y lo saludo ya, José Jiménez, Pepe Jiménez. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy Me alegra buena, mucho saludarte. pues muy bien, igualmente. Me alegro mucho de estar en tu programa. Bueno, la última vez que nos vimos, lo recordábamos hace un momentito, todavía no estábamos en pandemia y se había reeditado la breve historia de la Semana Santa de Málaga. Estamos hablando de que fue el regalo estrella para muchas nuevas generaciones de cofrades en aquel año 2019. Vamos, ya te digo, para muchos cofrades hablar de tu libro, de la breve historia de la Semana Santa de Málaga, es el claro ejemplo de la divulgación para saber de dónde venimos. Hay mucho escrito sobre historia, pero en el lenguaje con el que tú lo haces, con casi con ese toque didáctico, se agradece y mucho. ¿Es esa la obra que más te enorgullece ahora que estamos ya 2 años después de la reedición, casi 1 año y medio? Bueno, ya sabes lo que siempre se dice, ¿no? Que a qué hijo quieres más, ¿no? Evidentemente, la breve historia significó mucho. En el año 2000 fue la primera vez que se publicó la editorial Sarriá, se hicieron varias ediciones. Y luego, posteriormente, bueno, pues ya al cabo de dos décadas, la editorial Arguval, pues tuvo a bien proponerme de hacer una reedición porque realmente se demandaba ese libro, ¿no? Creo que por internet y demás se estaba incluso pagando unas cantidades bastante altas, ¿no?
y entonces la editorial vio esa posibilidad y para mí, bueno, pues fue también una satisfacción poder completarla con algunos otros datos nuevos y sobre todo la última Claro. parte. Y sobre todo, bueno, yo creo que tú has dado en el clavo, es una obra didáctica y de divulgación. No es una obra, digamos, que tenga un peso documental extremo como otras mías, ¿no? Que en ese sentido, bueno, yo lo que es la quema de conventos, el mítico, ¿no? Claro. Ya, o la destrucción del patrimonio, o otra serie de obras, pues han significado, bueno, un trabajo desde el punto de vista más riguroso, histórico, no riguroso, no es la palabra, sino más, digamos, científico, o con más peso documental, esa es la expresión. Pero sí es verdad, es muy didáctico y es lo que trato de divulgar, porque yo siempre trato de hacer un lenguaje que sea asequible para todo el mundo. Siempre tengo una anécdota muy curiosa, Fran, que hubo un amigo que me dijo una vez que le había comentado un conocido, dice, este señor, a dar una conferencia, tiene que ser listísimo porque no me he enterado de nada. Bueno, entonces, en ese sentido, tenemos que escribir, yo se lo digo a mis compañeros, tenemos que escribir no para el que sabe, sino para el que no sabe, para el que se quiere Claro. acercar sobre todo, ¿no? Todos conocemos, o por lo menos en el mundo académico conocemos gente que sabe muchísimo, pero le pasa eso, que no transmite. A lo mejor nos salimos un poco de nuestro ámbito cofrade, pero quien hizo mucho por esto hace unos, bueno, ahora ya 10, 15 años, fue Punset cuando habló de ese concepto de divulgación científica, que lo que hacía era Efectivamente. presentar para Esa absolutos es la línea. legos en la ciencia conceptos complicados. Bueno, yo creo que lo que tú hiciste en el año 2000 con esa breve historia viene a ser eso, a cualquiera, bueno, pues a cualquier chaval o a cualquier persona, joven, mayor, que se acerca a la Semana Santa, le ayuda a tener una muy buena idea general de cuáles son los orígenes. Claro, y la respuesta del público es fundamental. O sea, porque una obra es buena, mala, tiene más calidad, tiene menos, pero lo que marca un poco el sentido es en fin, lo que el público dice de ella o la acogida que tiene. Y es un libro que se han hecho muchas ediciones y es un libro muy vendido no solamente en Málaga, sino en muchos lugares de España, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si modestamente podemos dar a conocer lo que esa parcela de nuestra historia, que es la de la Semana Santa de Málaga, pues esa es mi misión. Claro. A ver, aquí, si nos ponemos a hablar de tu obra, nos pueden dar las tantas, porque aparte de Yo esta, soy muy de mayor, esta- Fran. aparte de esa breve historia de la Semana Santa, pues hablabas de publicaciones con mayor peso documental. Claro, hay algo que en el mundo cofrade se agradece mucho, que es el documento gráfico. Ahí pues encontramos capillas y cofradías desaparecidas en Málaga, otro de tus libros, o la quema de conventos en Málaga, la destrucción del patrimonio eclesiástico en la Guerra Civil. Bueno, son libros que han aportado también bastante memoria. Son apéndices quizá más elaborados y más profundos en otro ámbito dentro de la historia de la Semana Santa de Málaga. Es fácil en comparación con, porque claro, nosotros hemos tenido aquí en el programa a historiadores más relacionados con la Semana Santa de Sevilla. En Málaga lo tenemos complicado para encontrar documentación más antigua. ¿Por Claro, qué ocurre eso? siempre recurrimos a lo mismo, ¿no? El Málaga es que ha sido una ciudad en la que, bueno, ha habido unas destrucciones documentales muy importantes. Y claro, evidentemente eso nos ha limitado mucho a los historiadores, ¿no? A la hora de poder reconstruir lo que ha sido nuestra historia. Pero bueno, siempre hemos ido por otros caminos, ¿no? Paralelos, digamos, fuentes. También son primarias, pero algunas secundarias importantes, como en la prensa, sobre todo del siglo XIX, que es muy rica. También, lógicamente, la del siglo XX y de alguna manera hemos tratado de limar en lo posible esa ausencia de documentos. Y luego algo que yo creo que también se debe de resaltar y es que hemos contado con el apoyo de determinadas cofradías, algunas cofradías que han querido Claro. conocer su historia y conocerla con rigor, con sus luces y sus sombras. Es decir, porque la labor del historiador tiene que ser rigurosa. Es decir, si tú tienes que dar a conocer la historia de una hermandad, ninguna hermandad, todo es llano y todo es magnífico, más bien todo lo contrario, sino que tiene más valles, digamos, que zonas altas, ¿no? Y en ese sentido ha habido hermandades, la primera fue, bueno, la mía, Zamarrilla, en el año 94, fíjate que estamos hablando de hace ya, pues no sé, 30 años ya casi, 30 años casi. publicó esa obra y abrió un camino que siguieron luego otras hermandades, ¿no? Y yo modestamente he intervenido también en otros libros, El Cautivo, la monografía del Cautivo, la monografía de Mena, en fin, que las hermandades han visto que su patrimonio
no solamente tiene que ser un patrimonio, digamos, escultórico o patrimonio procesional o incluso arquitectónico, sino también su patrimonio de su historia. Y la han querido conocer con rigor y se ha podido hacer. Yo creo que ese es un camino que algunas hermandades se podían plantear el hacer. Pepe, yo creo que hay un punto de partida como ejemplo que para mí, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero ya estuvimos hablando también con el que ha sido mucho tiempo archivero de los Dolores de San Juan, el Archivo de los Dolores de San Juan, por cómo lo han desarrollado. Bueno, ayuda también mucho a los investigadores. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Ese archivo es un ejemplo, sí. Entiendo y creo que ahí es donde está la clave, que las cofradías han pasado la barrera que para muchas otras cosas no han sido capaces de pasar, que es la barrera de la colaboración con la universidad pública. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con que la universidad no quería saber nada de las cofradías. Es cierto que de un tiempo a esta parte, con la cátedra cofrade, etcétera, sí hay un poco más de colaboración, pero yo pongo el ejemplo de los Dolores de San Juan porque viene en buena parte auspiciado por la colaboración cierta y concreta de la universidad, ¿verdad? Claro, además, es otro punto muy importante a tener en cuenta el porqué, digamos, de esa eclosión de estudios cofrades que hubo, sobre todo hace unas décadas, ¿no? En las que modestamente también participé. Y es que el hecho de que un grupo de jóvenes malagueños tuviésemos la posibilidad de estudiar en una universidad malagueña, porque otros, en fin, antes tenía que irte a Granada y no todo el mundo pudimos hacerlo, ¿no? Por cuestiones, digamos, fundamentalmente económicas, hay que decirlo así, ¿no? Pero entonces, claro, cuando ya se nos dieron las herramientas para poder investigar, para poder escribir, pues aquellos que éramos cofrades, que teníamos esa inquietud, pues pudimos llevarla a cabo. Pero es verdad lo que tú has dicho, y yo quiero resaltarlo aquí. Ahora es muy fácil trabajar en este sentido, pero hace unos años no lo era en absoluto. Incluso a los historiadores cofrades, vamos a llamarnos así, muchas veces se nos tildaba en algunos círculos académicos como de pseudohistoriadores. Incluso eran temas de segunda fila, temas de segundo grado, pseudotemas, temas folclóricos, en fin, tenían una serie de calificativos que en cierta medida siempre trataban de desprestigiar esos trabajos. Y es verdad que, hombre, en Málaga habíamos tenido algunos ejemplos ilustres, y lo conocemos todos, ¿no? El padre Jordén, Agustín Clavijo, en fin, para que vamos a hablar de todos ellos, pero es verdad que cuando nos acercamos con rigor y con esos estudios ya de cofradía, y se demostró documentalmente lo que han significado las cofradías en la historia de Málaga, pues muchas vendas se cayeron de los ojos. Y Claro. ya empezaron, bueno, pues a llamarnos a algunos, a dar algunas charlas en la universidad, y bueno, cuando se veía, bueno, pues la acogida que teníamos entre los propios estudiantes, pues la verdad es que, como te digo, muchos en fin, se cambiaron un poco su postura. Hay otros ámbitos donde la universidad o la academia en general, no señalo a la Universidad de Málaga, la academia en general todavía no ve muy clara esa relación del mundo profesional, del mundo académico con las cofradías. Pero bueno, es cuestión de tiempo y de perseverar. Pepe, antes de pasar al tema que quiero que hoy nos centre un poquito más, que es ese libro que se publicó hace ahora un mes, la digitalización ha hecho que la producción científica en general se multiplique hasta límites insospechados. Incluso, bueno, en mi ámbito, en el ámbito del marketing y la comunicación, nos encontramos con una inundación absoluta de publicaciones científicas y nos encontramos con que en ocasiones la generación de conocimiento no es suficiente o no es suficientemente útil, por decirlo de alguna forma, y suave. En el ámbito de la historia, al ser algo tan, bueno, creo que algo tan sujeto a la documentación, etcétera, ¿crees que esa digitalización es solamente positiva o puede tener algún aspecto negativo a la hora de crear nuevos artículos científicos, nuevos libros, etcétera? Bueno, la digitalización evidentemente te acerca a unas posibilidades que antes no tenías, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, bueno, pues hemos estado anteriormente hablando, una serie de circunstancias, pues tengo que estar más, digamos, confinado en casa, ¿no? Y se me permite esa digitalización desde muchos fondos, que no todos, que no están todos, porque muchas veces te metes en un archivo y te da, bueno, pues lo que es el catálogo, pero luego no puedes acceder a tener ese documento. Claro. Pero sí es verdad que sobre todo se ha digitalizado muy bien la prensa. Y la prensa en el mundo cofrade nos ha permitido, bueno, pues tener es como una fuente a veces prácticamente única, porque en el siglo XIX, bueno, además de algunos
algunas cofradías con sus constituciones, algunos libros de hermandad y demás que aparecen, casi toda la información la tenemos que recurrir a la prensa, ¿no? Y esa sí está muy digitalizada, sí nos permite trabajar mucho también desde casa a tu hora que quieras. Pues yo recuerdo, Fran, cuando yo empecé en esto, estamos hablando de principios de los años 90, que todo era irte a un archivo, que no te dejaban ni fotocopiar la mayoría de las veces, que era todo escribirlo a mano, llegar luego a casa, o sea, con un trabajo que te puedo decir que ahora un trabajo, que es un libro que no sé, yo puedo tener una duración de un par de años, antes eran 4 o 5, porque claro, era trabajo sobre trabajo. Ya. Entonces, yo soy un fan, desde luego, de esta digitalización y lo que sí creo conveniente es que toda esa documentación se pudiese poner al alcance de la persona. Pero claro, eso hace falta medios económicos también, evidentemente, y no todas las cofradías lo pueden asumir. Yo es que recuerdo cuando empecé a hacer mi trabajo fin de máster que me tuve que ir a la Biblioteca Nacional a copiar, ¿cómo se llamaban estos? Los filmes estos no me acuerdo cómo se llama. Los microfilm. Los microfilm creo que eran el diario Ya o el diario Arriba, donde escribía Jaime Campmany en los años 50, 60, porque no había manera humana. Ahora creo que sigue sin digitalizarse eso, o por lo menos Así sin hice estar. yo mi memoria de licenciatura. Me Claro. mandaban de Madrid los microfilm y los colocaba en especie como de cajita de estas de las diapositivas, lo proyectaba en casa y los leía. O sea, una forma artesanal total y absoluta. Por eso te digo que yo hoy en día, cuando escuchaba en algunos, bueno, cuando antes iba más al archivo municipal sobre todo, que escuchaba algunas quejas de algún estudiante, pues me acercaba y le decía, oye, mira, Campeón. Vamos a dejar las cosas en su justo término. Tienes unas instalaciones magníficas, un personal a tu disposición y, en fin, que no todos hemos trabajado así. Yo siempre recuerdo en esto a mi amigo, mi inolvidable amigo Jesús Castellano, cuando estábamos los dos haciendo nuestros trabajos. Él trabajaba sobre las aguas, en Torremolinos, Málaga, creo que era su memoria de licenciatura también, o su tesis doctoral, y yo en mi memoria de licenciatura que nos teníamos que ir al archivo municipal, que estaba entonces en el edificio del parque, el edificio del ayuntamiento, en la planta baja, y nos teníamos que ir, Fran, a las 7 de la mañana para poder entrar a las 8, porque es que me parece que eran 5 o 6 espacios. Y claro, era una cosa, tú hablas esto y dices, ya están con las historietas, ¿no? Pero bueno, esas vivencias que hemos tenido, pues también es bueno transmitirlas para que se vea, bueno, pues el camino que se ha tenido que seguir en lo que es la evolución de estos estudios históricos personales. Porque además nosotros nadie nos ha subvencionado nunca nada de nada, no todo era en tus horas libres, tus trabajos después de tu jornada laboral. Pero bueno, las cosas se hacen porque se quieren hacer, evidentemente. Sí, al final los que hacemos esto de la publicación científica y de la investigación científica lo hacemos más por llenarnos nosotros y por generar algo que sea interesante. Eso es así. Pepe, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño alto, vamos a escuchar y a ver la columna de Jorge Bueno y a la vuelta nos vamos a centrar en ese libro nuevo y en ese tema que tanto ha dado que hablar a tantas generaciones de cofrades. Un momentito y aquí estamos de vuelta. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos empezado este nuevo año? Ya se nota que nos acercamos a una próxima cuaresma y están saliendo los primeros carteles. Esto, como la lotería de Navidad, podemos decir que enhorabuena a los afortunados y a los que no, pues a seguir esperando, porque todavía creo que los primeros premios todavía no han salido. Porque mire usted, esto del tema de los carteles es algo creo que sencillo. Mire usted, uno primero tiene que tener pues una composición, que es que las cosas queden naturales, que queden bien, queden bonitas. Segundo, debe basarse en las técnicas. Sí, normalmente se basa en un dibujo que tiene que ser bueno. A partir de ahí, pues todo lo que se añada es mejor siempre. Si no, pues para qué vamos a añadir nada. Luego, la rotulación es algo muy importante. Que se diga lo que pasa y quede bien. Y luego, aunque parezca de perogrullo, pues mire usted, si hablamos de un cartel de Semana Santa, lo que tiene que representar, por obvio que sea, la Semana Santa. Porque es que no entiendo que a veces necesitemos un libro, una explicación para entender lo que nos están poniendo. Creo que también había que mirar a las personas que eligen a los artistas. Quizás la culpa principal la tenga quien elige a estos artistas, porque si un artista fiel a lo que hace,
Nadie tiene culpa. Bueno, sí tiene culpa también, porque también puede decir que no, pero ¿dónde que también la responsabilidad del que elige? No sé qué cartelistas buenos hay, de verdad. Y yo los conozco. De verdad, si alguien los necesita, que hable conmigo y le puedo facilitar algunos nombres. Hay que mirar por lo mejor. Ya está. Bueno, y vayamos encargando el próximo del año que viene, que no lleguemos tarde como este. Hasta luego. Bueno, pues después de esa columna de Jorge, le ha dado tiempo a Pepe a traernos aquí el libro del que vamos a hablar ahora. Yo me lo había preparado también para tenerlo aquí en pantalla. No me ha quedado tan bien, me creía que lo había hecho en orden, pero no me ha quedado bien. Se ven los laterales. Pero, Pepe, Militares y la Semana Santa de Málaga. Creo que debe ser, junto con el cambio de lenguaje de los años 80, creo que debe ser el tema más polémico de los que se han tratado en la Semana Santa de Málaga, porque claro, hoy el asunto del lenguaje ya está más que superado. Aquellos que todavía pues, siguen luchando por hablar de una forma u otra, pero hay una cosa que ha seguido y que permanece y que es indisoluble con la idea de Semana Santa de Málaga, que es la figura de los cuerpos militares en nuestras procesiones. Tu libro tiene un título suficientemente claro, que es Militares y Semana Santa de Málaga. ¿Cómo llegas a buscar y a publicar un libro como este que sabes que tiene mucho de qué hablar, tiene mucha tela que cortar? Bueno, sí, mira, Fran, lo primero que te digo es que el título es tiene un mensaje. El título dice Militares y Semana Santa de Málaga. En un principio yo barajé varios títulos posibles. El que más se acercaba era Militares en la Semana Santa de En la Málaga. semana. Pero claro, resulta que es que el lector, el que lea este libro, verá que no solamente se habla de militares, sino que se va a dar cuenta que al hilo de lo que es el texto, ¿no? Pues se dan a conocer una serie de circunstancias paralelas a lo que era la presencia militar, pero que no tenía mucho que ver directamente con ella. Entonces, una información que yo tenía y que yo no me quería quedar con ella también. Es decir, no es forzar la situación, sino es dar a conocer que paralelamente a lo que sucedía con los militares había otras realidades. Te pongo un ejemplo. Uno de los temas más tratados en el siglo XIX era la visita a los agrarios, ¿no?, que se hacían en Málaga en la época, y que los cuerpos militares y las autoridades, sobre todo militares, pues realizaban siempre durante la Semana Santa. Bueno, pues paralelamente a esa visita, que era, bueno, con toda su parafernalia, con todas las autoridades civiles, religiosas, tal, paralelamente, ¿qué sucedía en el malagueño de a pie? Entonces, al hilo de eso, pues, por ejemplo, detalles tan importantes como que determinadas personas no podían ir durante la jornada de día, digamos, no solamente porque trabajaban esa hora, sino la prensa delataba, en algunos escritos, que la propia pobreza que tenía ese pueblo con sus vestimentas raídas le impedía, por una especie de vergonzante, como pobre vergonzante, de ir a visitar los salarios. Y lo hacían de madrugada o de noche, cuando caía la noche, se colocaban de rodillas incluso delante de la iglesia para rezar. Es decir, esos detalles paralelos también están recogidos en el libro. Por eso se llama Y Semana Santa, no en, porque también se habla de Semana Santa. A mí, Pepe, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es que en mi juventud, más que en mi juventud, en mi niñez cofrade, los militares estaban prácticamente todos los días en casi todas las cofradías. Yo recuerdo la sentencia cuando llevaba la representación militar de Cerro Muriano, que venía la banda. Y Ovejo, ¿Perdón? Ovejo también. Cerro Muriano y Ovejo. Yo recuerdo solo a los de Cerro Muriano, pero claro, son estas cosas que se pusieron de moda en un momento que después de muchos años, porque claro, la unión entre Mena y la Legión es quizá la más llamativa a día de hoy, ni mucho menos en la primera, históricamente ni mucho menos en la primera, pero te digo ya en lo contemporáneo, ¿por qué se acercan las hermandades o por qué consideras que se acercan las hermandades a los cuerpos militares y viceversa? ¿Por una cuestión de prestigio, por una cuestión económica, por una cuestión de captación de nuevos hermanos o participantes o público? Porque a mí siempre me ha llamado la atención y no tengo clara cuál es la respuesta. Bueno, es un cúmulo de circunstancias. Antes de contestarte directamente a eso, sí me gustaría puntualizar algo. Y es que la presencia militar en la Semana Santa de Málaga
en el libro se demuestra que se ha producido a lo largo de toda la historia. En mayor o menor medida, siempre cuerpos militares y de milicia, hay que diferenciar militares de milicia, sobre todo en la época del Barroco, pues han estado presentes de una u otra manera en la Semana Santa de Málaga y han respondido a diversas circunstancias. Por ejemplo, en el Barroco sabemos que bueno, la propia procesión era una representación de la misma sociedad. Entonces, el estamento militar, como integrante de esa sociedad, participaba directamente en cualquiera de estos actos ciudadanos. Luego va a tener otras características distintas, sobre todo en el siglo XIX. En el libro se demuestra, o por lo menos creo que queda claro, que existen 3 momentos importantes en cuanto a, digamos, a puntos relevantes de la presencia militar, que es en el siglo XIX, la época de Isabel II, los años 20 y después en el franquismo. Son, digamos, los 3 puntos más importantes, pero hay que diferenciar, Fran, muy claramente lo que es presencia, participación y vinculación. Son cosas distintas. A veces había unas presencias puntuales, sobre todo de algunas de las unidades que estaban en Málaga. Después la participación más estrecha se va a producir en la época de Isabel II debido fundamentalmente, bueno, pues a que ya se empieza a hablar de turismo, de personas foráneas que llegaran a la ciudad. La llegada de la burguesía quiere hacer, bueno, pues una representación de la Semana Santa mucho más seria, rigurosa, quitar elementos de mal gusto que estaban algunos colocados dentro de las procesiones, y los militares, evidentemente, además con lo que significaban en el siglo XIX. Estamos hablando de unos gobiernos en los que militares eran muy importantes. Pues todo eso tiene su reflejo justo en todas esas representaciones que eran las procesiones. Luego la década de los años 20. En la década de los años 20 se va a producir las suntuosas procesiones de Semana Santa de Málaga y, evidentemente, como una respuesta a ello también, pues se ancla en la historia la presencia militar, sobre todo lo he dicho en el 19, que es importantísima. Prácticamente todas las cofradías tenían en sus desfiles procesionales militares, como se demuestra en la prensa, y bueno, así por lo menos es lo que la prensa recoge. Y luego también, bueno, pues porque no olvidemos que hay una serie de circunstancias históricas muy importantes, que es qué significaba el estamento militar en la década de los años 20. Dictadura Primo de Rivera, guerras africanas, Málaga, ciudad portuaria, llegada de soldados para salir, Málaga, ciudad de acogida a los heridos de la guerra de África. Y esa es precisamente la raíz de la vinculación con Mena. El agradecimiento que la Legión quiere dar a la ciudad por la ayuda o porque Málaga había prestado a los heridos de la guerra de África. Y respondiendo a lo que tú decías, ¿por qué posteriormente se vinculan o permanecen o asisten? Porque hay veces que hermandades no están vinculadas. Vinculadas son nombramientos honoríficos, establecimientos, hay algunas, otras no, pero sí tienen presencia. ¿Por qué? Pues por todo lo que tú has comentado. Captación de hermanos, mejorar un patrimonio que prácticamente estaba destruido. No olvidemos, por ejemplo, casos emblemáticos como lo de la cofradía, la Archicofradía de la Aspiración. La ayuda de la Guardia Civil fue evidentemente importantísima. Otras hermandades, Samarrilla, por ejemplo, los Dos Tronos, intervinieron también económicamente caballería. Es decir, que el aspecto económico es muy importante, a pesar de que eso conllevaba, en algunos casos, pues un sometimiento, entre comillas, a unas premisas previas, como era, por ejemplo, adaptar una simbología militar a los propios elementos patrimoniales. Recordemos, por ejemplo, bueno, pues el emblema del arma de caballería, que es precisamente la contraportada del libro, el emblema del arma de caballería en el trono del Cristo de los Milagros. Y también, evidentemente, estamos hablando de una etapa, una época de dictadura, una época en la que el estamento militar tiene una importancia crucial y que también es como una respuesta de las cofradías a lo que había sucedido en los años 30. No olvidemos que el 31 y el 36 significaron pues, la práctica destrucción del patrimonio cofrade. Ahora, un estamento militar, un gobierno, se pone, digámoslo así, al alcance o a la posibilidad de apoyo a las cofradías y, evidentemente, se incardina pues, como un elemento más. Claro. Hemos hablado de algunos casos de cofradías con vinculación, pero si no me equivoco, creo que la única cofradía que nace formada directamente por militares, aunque sean militares, pues en este caso mutilados, es la que se forma en torno al actual Cristo con la vocación de la clemencia, en torno al Cristo mutilado. Era además una cofradía del régimen, cofradía nacional. ¿Es la primera que se funda o solo y exclusivamente por militares o hay en años anteriores, en siglos anteriores, alguna hermandad fundada por militares? No sé si el caso de los arcabuceros con los viñeros es una relación fundacional o es posterior.
por ejemplo. Bueno, el caso este que tú dices del arcabucero viene a responder a la famosa leyenda, ¿no? No es precisamente una formación, una Claro. fundación, pero sí es cierto que a mitad del siglo XVII hubo dos hermandades, tenemos incluso la documentación escrita, dos hermandades que, por lo menos su nominación era militar, era la hermandad de los 103 hermanos de la Santa Milicia, ¿verdad? Y la de los arcabuceros también, pero en este caso las que estaban con la Cofradía de la Soledad. Y los primeros, bueno, pues acompañaban el Santo Entierro de Cristo. Entonces se hablaban de 103 hermanos de la Santa Milicia. Pero es verdad que en ninguna de las premisas, digamos, de sus constituciones, están explicadas en el libro, pues se diga, se especifique que se tiene que tener la condición de personal de milicia o del ejército para poder ser participante en ella. Es que una característica importante que tiene la Semana Santa de Málaga es que en Málaga no ha habido hermandades gremiales prácticamente como tales, sino que sí ha habido hermandades con componente gremial. Es decir, eso es un punto importante porque, por ejemplo, cuando se hablaba de la hermandad del gremio de los toneleros, ¿no? En el dulce nombre, evidentemente es que había personas pero no se impedía a otros que no fueran toneleros de estar. Y el caso más sintomático, lo dio a conocer hace ya bastantes años, era la cofradía de los zapateros, aunque no era una cofradía pasionista, pero se puede extrapolar porque era una cofradía de Santa Lucía, San Crispín, San Crispiano y San Aviano, del gremio de zapateros, que en ello se argumentaba que los zapateros intervenían, pero no se imposibilitaba a otras personas pertenecer a la hermandad. Es decir, ese es un componente importante. Entonces, estamos hablando de mitad del siglo XVII, la de la cofradía Lanza y Pica, la de los arcabuceros, ¿verdad?, que eran aquellos que acompañaban a la soledad, ¿no? De la soledad en este caso de la Soledad de Mena. Porque es que precisamente la Soledad de Mena era una de esas cofradías que habían tenido pues prácticamente una presencia militar permanente. En el siglo XIX fue de las más importantes y luego fíjate en el XX ves ya una vez que se unen Buena Muerte y Mena y Soledad en la congregación, pues la vinculación que él tiene con la Legión en este caso. Claro, bueno, en el caso de Mena es que en los últimos años, y yo creo que es sintomático de cómo actualmente está en un momento de valle más que de pico esa vinculación con los militares, porque yo recuerdo años 90, a principios de los 2000, la Armada detrás de la Virgen de la Soledad, es decir, que casi que estaba balanceado la misma presencia de la Legión que de la Marina, que de la Armada. Y actualmente, en el caso de la Virgen de la Soledad, es prácticamente testimonial. Ya yo creo que hace más de 15 años que no viene la banda con ella, no viene prácticamente una representación, solamente vienen algunos mandos. Estamos en ese momento ahora, ¿no? En un momento en el que los militares tienen menos relación y entiendo que tiene que ver con la profesionalización del ejército. Evidentemente, y siempre además las personas que vienen son voluntarios, es decir, eso está recogido en la legislación, está todo explicado también, e incluso se analiza en el libro, bueno, pues por qué en esos años dejaron de venir estos militares, pero también es curioso que, bueno, la congregación de Mena es, pues, yo creo, prácticamente la única que mantiene esa vinculación doble, pues en este caso con la Armada y con Legión, aun cuando hubo antes otra cofradía que también lo tuvo, que es la cofradía de sus cautivos, que en los años 40 se vinculó con la infantería de marina, venían de San Fernando, hasta los años 60, que hubo un problema, por lo visto, de protocolo, algo así, y los militares, bueno, pues dejaron ya de venir, y con regulares, que ahora también, como tú bien has dicho, en el caso de la Armada, pues tienen una participación testimonial, ¿no? Pero es verdad que sí se sigue manteniendo esa vinculación como tal, establecimiento de lazos que van mucho más allá de lo que es la mera participación en la Semana Santa, en la procesión, se establece sobre todo actualmente en dos fundamentalmente, ¿no? Que es la Legión y Guardia Civil. Exacto. A mí quizás es tirar algo por lo anecdótico, pero bueno, por tener un ejemplo, conocemos cuerpos militares que han venido, pues eso, hablamos de Intendencia con la Esperanza, el Arma de Caballería con Mena, los regulares, la Armada, la Legión, la Guardia Civil. Paracaidistas también con... Los paracas con efectivamente. Creo que la UME, que es el cuerpo militar con más reciente, o sea, de más reciente creación, tiene relación, si no me equivoco, con los viñeros, ¿cierto? Vinieron con viñeros, sí, sobre todo, pero vinieron más que nada también porque era una manera de dar, bueno, una referencia a alguien que había muerto, creo que algo de eso también. Sí, y luego, ha tenido una participación la UME con viñeros, sí. Y luego nos ponemos a pensar,
cuando venían los gurripatos, cuando venían el Ejército del Aire con Misericordia. Es decir, que hemos pasado de muchísima participación y unas vinculaciones muy... Porque yo sé, hay una réplica del Señor de la Sentencia en el cuartel de Fromuriano. Sí. Y en todos los acuartelamientos de... Incluso, perdona, algo que a mí me llamó mucho la atención y conseguí una fotografía. Yo quiero aquí aprovechar para agradecer a José María de las Peñas la ayuda que me ha dado para facilitarme muchísimas fotografías. Y es que creo que recordar que fue en 1967 en el Aaiún, en el Sáhara, cuando había allí un parte de un tercio de la Legión, hicieron una procesión con un crucificado, una réplica, pero con un trono a hombros. Es decir, y está la fotografía aquí recogida, que es algo, bueno, realmente notable, ¿no? Para ver cómo esa vinculación, Fran, no solamente es, digamos, entre el cuerpo como un ente así, sino también los propios soldados. Es decir, hay otro componente personal, íntimo, que tampoco tenemos que desdeñarlo, que eso también es muy importante, ¿eh? Yo no sé si tú conoces el cuerpo de la Legión de la Policía de Tráfico, de Tránsito de Ecuador. Te he mandado el enlace para que lo veas luego, pero es que en Ecuador tienen una legión propia, basada en la española, y además hacen su procesión con el Cristo de la Buena Muerte. O sea que ha trascendido mucho. Es que ya trasciende, lo que es esa vinculación trasciende ya lo que es la mera institucionalización. Ya, cuando se incardina en lo personal, ya los lazos se vuelven... Porque hoy en día, es verdad, la Legión y Mena, pues son prácticamente, tienen una simbiosis muy importante, ¿no? Y la prueba está en que cuando ha habido épocas de que ha habido menos militares, digámoslo así, en Semana Santa de España, la de Málaga se ha mantenido. Incluso he recogido algunos recortes de prensa que lo he reflejado en el libro, y es que se especificaba que Málaga en ningún caso la presencia de Legión peligraba, al contrario. Claro. Un año que hablaron de que no iban a venir legionarios, se presentaron voluntarios para acudir, para hacer, incluso de nazarenos como fuera, con tal de que la persona pudiese acompañar a su titular. Eso. Por terminar, que antes me he liado, hemos visto cómo el ejército español ha ido evolucionando, lógicamente, como cualquier ejército moderno. ¿Hay algún cuerpo militar que en el pasado, tú hablabas de esa época de Isabel II, tuviera una presencia, pues no sé si similar o parecida a la que hoy tiene la Legión como elemento diferencial de la Semana Santa, y que haya desaparecido, que en aquella época tuviera una presencia grande y que hoy pues, o no exista o se haya incluido dentro de otra de las armas del ejército? Sí, yo a veces pienso que en mi obra muchas veces digo, eres demasiado descriptivo, ¿no? Da demasiada información, demasiados datos. Pero es que quiero hacerlo porque de alguna manera eso constata una realidad. Y hay un regimiento que yo quiero aquí dejar bueno, en evidencia, o por lo menos resaltar, que ha sido el regimiento de los que más ha participado en la Semana Santa de Málaga a través de la historia, que ha sido el regimiento Borbón número 17. Ese regimiento acompañaba a muchas cofradías de Málaga prácticamente todos los días, y precisamente en la portada del libro, la tenemos aquí, ¿no? Esta fotografía es una fotografía creo que magnífica, que refleja precisamente el Cristo de la Sangre en la calle Carretería, acompañado por el regimiento de Borbón. Es decir, que el hecho de que esta fotografía esté recogida en el libro no es algo fortuito, sino que está, digamos así, resaltando. Hubiera sido muy fácil colocar una magnífica de Legión, pero quería algo antiguo para ver que esto se ancla en el tiempo. Y ese regimiento de Borbón yo creo que marca un punto importante, junto con el Extremadura 15, que también fue relevante en esos años, pero sobre todo, contestando a tu pregunta, el Borbón 17 de Infantería. Sí, además, mientras estamos hablando, me he metido a buscar el Borbón 17 y bueno, hay una portada de la Unión Ilustrada donde se ve cómo el rey Alfonso está entregando el pendón de Castilla al coronel del regimiento. Esa foto está recogida en el libro. La verdad que es muy... Sí, porque además es muy importante por la presencia, digamos, que tienen militares en la Archicofradía de la Sangre con el pendón morado de Castilla, que eso, bueno, fue una labor importantísima de don Antonio Baena, ¿no? Antonio Baena, ya sabemos, es el mítico presidente de la agrupación de cofradías, que una de sus labores fundamentales lo hizo en su archicofradía, que la colocó a una altura realmente impresionante en la década de los años 20. Pues, Pepe, no vamos a seguir hablando porque si no nadie nos va a comprar el libro, que es de lo que se trata. Lo primero sí quería decir de verdad que le agradezco muchísimo a la editorial Arguval,
que siempre apuesta por mis trabajos y por la Semana Santa de Málaga sobre todo. Ten en cuenta que es una editorial que ya en los años 80 publicó la mítica enciclopedia y que en mi caso, bueno, este es el 7º libro que me publica Editorial Arguval y entre ellos, bueno, pues 5 de Semana Santa directamente y los 2 de la destrucción del patrimonio y de la quema de conventos, ¿no? Y ellos siempre están dispuestos a apostar por lo malagueño y yo creo que eso es algo que se debe de resaltar. Pues estamos hablando de una editorial nuestra de aquí, ¿verdad? Y que yo creo que su labor no está lo suficientemente valorada en algunos ámbitos y sí, sería una buena ocasión para resaltar la labor que han hecho, ¿eh? Hombre, yo me he criado en casa con esa enciclopedia al lado de la cama de mis padres y la verdad es que era y sigue siendo. Lo que pasa es que, claro, ya tenemos muchas más áreas y muchos más puntos de consulta, pero sin duda lo que ha hecho Arguval por la Semana Santa de Málaga, por la divulgación de la Semana Santa de Málaga, es algo que hay que reconocer y, bueno, una forma de reconocerlo es precisamente que mantengan viva esa edición, esas ediciones. Exacto. Apostar por él porque ellos apuestan por nosotros, porque en estos tiempos es difícil vender libros, ¿no? También es verdad, ¿no? Ellos saben que hacen una inversión económica, porque para sacar un libro luego depende de la aceptación que tenga, pero es verdad que los libros de Semana Santa en los últimos años, me lo decía, pues están teniendo una muy buena acogida y las ediciones se hacen con amplitud y se agotan, ¿eh? O sea que tenemos incluso el anterior libro que publiqué también este año, creo que fue en el mes de marzo del 2021, Memoria Cofrade, que era, bueno, ellos tenían vamos a ver, porque es un libro de artículos, un libro que recogí 50 artículos míos publicados a través de 25 años y ha tenido una acogida también muy, muy importante, lo cual también quiero agradecerles personalmente a todos los lectores la amabilidad que tienen al dedicarme un poco de su tiempo. Pepe, yo te había dicho que media hora y nos hemos pasado de sobra, así que, bueno, siempre... también y no paro, ¿eh? Y nosotros, vamos, y yo hablando contigo, nos podríamos tirar horas aprendiendo y escuchando. Pepe, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Tenemos ahí ese libro, Militares y la Semana Santa de Málaga. Bueno, hemos hablado un poquito, pero hay mucho que seguir conociendo. Y para todos esos debates que hemos dicho, que siguen siendo uno de los puntos polémicos de la Semana Santa de Málaga, siempre hay un huequito para conocer más y ahí nos quedamos con ese libro que está a la venta me imagino que lo tendremos en Proteo, lo tendremos en Luces, lo tendremos... En la librería diocesana también están todos, de Arguval, Corte Inglés, en fin, en todos los sitios de... Estupendo. Digamos, como no se hay decía excusa. antiguamente, en los comercios del ramo, se decía antiguamente. Pues Pepe, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Gracias a ti por llamar. Un abrazo grande. Pues nada, nos quedamos, Pepe, y simplemente os cito al domingo a las 10 de la noche a esa tertulia que tenemos cada semana. Hablaremos del cartel, lógicamente, que se ha presentado este martes y tenemos muchas cosas más de qué hablar porque, claro, ahora estamos con eso de la precuaresma, un concepto que a mí no me hace mucha gracia, pues la cuaresma o es cuaresma o no, eso es un invento, pero los cofrades tenemos todo el año cositas de qué hablar. Así que nos vemos este domingo a las 10 de la noche. ¡Adiós!